Con ustedes, el profesor José Silva, con la clase Escatología. Seguimos nuestro estudio y este es el tercer estudio de escatología. En este tiempo estaremos estudiando el rapto de la iglesia, la gran tribulación, el reinado del anticristo y los juicios del Apocalipsis. Empezamos con el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Lo dijimos en la primera sesión o estudio de que estamos en esta posición aquí, en señales que aparecen en Mateo 24 y en otras partes de las Escrituras. Este está un poco más ampliado el dibujo y está dividido, por lo tanto no se va a ver la misma profundidad que se vio en el primero, pero vamos por parte porque vamos a tratar con estos elementos primero y nos vamos a centrar en nuestro estudio en lo que sucede en el rapto de la iglesia, después del rapto de la iglesia, durante la tribulación y luego el Armagedón y la segunda venida de Cristo, que es los factores importantes de este estudio. Este evento, el arrebatamiento de la iglesia, o el rapto como también se le conoce, porque alguien ha dicho que Cristo vendrá por sus joyas como el ladrón y se las llevará. Las joyas son las personas que Él ha redimido con su sangre y que le han aceptado como Salvador y Señor. Este evento es de suprema importancia para la iglesia y encuentra su base bíblica en los siguientes pasajes, aun cuando existen otros, pero nos limitamos a estos dos pasajes de 1 de Corintios capítulo 15, que es conocido también como el capítulo de la resurrección. Muy importante si uno quiere saber cómo va a ser la resurrección, qué va a suceder, es muy importante leer ese capítulo. Y el otro pasaje se encuentra también en la primera epístola a los tesalonicenses, el capítulo 4 y los versos 13 al 18. En el relativo a 1 de Corintios, los versículos son del 51 al 53. Vamos a echarle un vistazo a ver qué dice 1 de Corintios capítulo 15. Y es muy notable que encontremos aquí palabras relativas a la clase de cuerpo que tendremos en la resurrección. Hace un análisis el apóstol diciendo, una es la carne de los peces, otra es la carne de los animales, otra de las aves y otra la humana. Y así como hay diferentes clases de cuerpos, así también será el cuerpo glorificado que viene. Primero el cuerpo animal, que es el que tenemos ahora, que es el que será destruido con la muerte, que es el que no puede heredar el cielo, porque la palabra de Dios dice, carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Y que es naturalmente importante notar que al morir, realmente en un sentido simbólico, se siembra para una cosecha mayor. Siempre lo que se siembra es inferior a lo que luego sale en la cosecha. O sea, uno siembra un grano, pero salen mazorcas, o sale, es decir, una cantidad mayúscula de lo que se sembró. En este sentido, al sembrarse el cuerpo en la muerte, lo que resucita es un cuerpo mejor. Es un cuerpo eterno, es un cuerpo glorificado, es un cuerpo que resiste todo lo que este ahora no puede resistir. Lo que es más, no tiene las limitaciones que este ahora mismo tiene para transportación. Nos transportaremos con el pensamiento a una velocidad increíble. Ustedes se acuerdan de Jesús cuando Él asciende en el capítulo 1 de los Hechos, Él sencillamente es levantado, se levanta así en una nube y se va perdiendo. No tenía ninguna escafandra de los famosos Discovery, ni ninguna de estas cosas que se usan hoy en día para ir al espacio, porque no se necesitará, porque el cuerpo glorificado lo tiene todo. Entonces es muy importante que leamos los versículos 51 al 53. He aquí, dice Pablo, os digo un misterio. No todos dormiremos, está hablando de la muerte, los que han muerto, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, o sea, el cuerpo actual, se vista de incorrupción, el cuerpo glorificado, y esto mortal, esto que muere, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús resucitó, recuerdan ustedes que Él dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán.
Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay, no se preocupen, hay lugar para todos ustedes. Y es ahí donde encontramos entonces que el rapto de la iglesia tiene lugar porque Cristo viene a buscar a su novia, a la prometida, a la esposa del Cordero, o sea, con quien se ha de unir eternamente. Hoy en día estamos separados, el cuerpo está en la tierra, la cabeza está en el cielo. Pero habrá una unión tremenda donde el cuerpo de Cristo, su iglesia, se unirá a su cabeza para eternamente nunca separarse. Y eso es lo que buscamos nosotros los que estamos hoy en día sirviendo al Señor. Entonces notemos que la palabra ahora que quisiera que estudiásemos es la que se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Que es el otro pasaje que tenemos relativos a el arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a ver aquí, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, esto se lee mucho en los funerales. No solamente nosotros los evangélicos, yo he ido a funerales católicos y se lee este pasaje que conlleva, es decir, la promesa de la resurrección. Y dice así el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tome atención que la palabra cuando dice aquí duerme, se está refiriendo a muerte, como en el caso de Lázaro cuando murió. Se dijo no, él duerme, pero realmente Lázaro estaba muerto. Entonces, es más bien un sentido de un adormecimiento de la separación ya de lo relativo a la tierra. Ya el que muere no tiene que ver con esta tierra. Y encontramos, porque mucha gente pregunta ahora, ¿me estará viendo fulano? ¿Qué estoy haciendo? Y muchos se apegan a esa idea de que los que han partido, pero la palabra de Dios no nos enseña claramente que suceda eso. Pero aquí encontramos el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Note que no dice que toca la tierra. En otros pasajes sí, cuando ya llega el caso de la segunda venida, toca la tierra. Todo ojo le verá aquí, pero aquí no le verá todo ojo. Aquí le verá a la iglesia solamente. Aquí es como ladrón en la noche que arrebata sus joyas, se las lleva y entonces acá ya regresa y todo ojo le verá. Aquí entonces encontramos ya al Cristo que desciende a un lugar particular y espera que la iglesia suba y se una a él. Dice acá, verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Por eso la palabra llamada aquí se llama arrebatamiento o rapto de la iglesia. Porque la iglesia es arrebatada, es quitada de la tierra y llevada a la presencia del Señor, al encuentro del Señor en ese momento. Ya no se trata simplemente de la muerte en sí, porque la muerte en sí, aunque nos desprende de la tierra y nos lleva, según dice la Escritura, a la presencia del Señor, pero es un alma que está desnuda, no tiene cuerpo. Es decir, todos los que han muerto en Cristo Jesús a través de las edades están esperando un cuerpo. El único que tiene un cuerpo es Jesús. Y el cuerpo que Él recibió en la resurrección como modelo del nuestro es precisamente lo que hemos de tener nosotros. Pero ahora mismo esa gente no sufren. La palabra de Dios dice, estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Así que no es que están en un lugar por allá, quién sabe dónde, que Dios no se acuerda de ellos. No, están en la presencia del Señor. Pero están esperando ese momento inequívoco en que se cumplirá la promesa y todo el que se va de aquí se va con esa promesa. Yo le decía a una persona que a veces cuando he tenido que oficiar algún funeral, he dicho, mire, aquí nosotros en la tierra hemos aprendido una cosa, se venden seguros de vida, pero los seguros de vida benefician no al muerto sino a la viuda, a la familia. Cuando se muere la persona, entonces ellos reciben, es decir, el dinero correspondiente por el fallecimiento de la persona. O sea que el beneficiado no es el que se va, es el que se queda. Pero en el caso de nosotros como cristianos, el beneficiado es el que se va, porque nos llevamos la semilla de vida eterna en nosotros y nos vamos de aquí con la fe de que resucitaremos en el día postrero. Y esa es una esperanza tremenda de gloria. Así que el seguro de vida de Cristo es personal, no es transmisible. Vamos a ver una cosa importante también acá.
este cuerpo terrenal será transformado en un cuerpo glorificado también, y ambos grupos seremos raptados o arrebatados para ir al encuentro de Cristo. O sea, los primeros resucitan, o sea, reciben su cuerpo. Se les da el honor por haber esperado. Y luego la iglesia no se adelantará de ellos, sino que de una vez. Pero, hermano, por favor, podemos cederles el derecho. Si el Señor viniera esta noche y ninguno de nosotros pasara por el cementerio sería fantástico, ¿no? Y toda generación que se ha levantado cristiana ha estado pensando, ¿seremos nosotros? ¿Seremos nosotros? Y posiblemente lo seamos. Veamos acá una cosa más. ¿Qué pasará con aquellos que han muerto sin Cristo? Ellos resucitarán también, pero después del milenio. O sea que esto va aquí y proyecta acá, y cuando termine el milenio, como lo veremos en el próximo estudio, ellos resucitarán para ir directamente al juicio ante el trono blanco, según lo expresa la palabra. Entonces, encontramos que es muy importante que uno haga entender esto a la gente, porque hoy en día que hay mucha enseñanza de la nueva era, regularmente la nueva era está basada en el concepto de la reencarnación. Y la reencarnación no es bíblica. La reencarnación no es de Dios, porque Cristo se encarnó, pero no es un ser reencarnado, es encarnado, vino y tomó un cuerpo humano. La Biblia nos dice que está establecido a los hombres y mujeres que moramos una vez y después del juicio. Es decir, esta es la vida que yo tengo ahora, es toda la que voy a tener. Esta es la vida que ustedes tienen, es la que ustedes van a tener. Y con lo que hacemos, lo tenemos que hacer con esta que tenemos, porque no hay otra. No hay una oportunidad en que regresamos. Imagínense ustedes, si hubiera reencarnación en el propósito, si fuera con ese propósito, y vinieron varias veces a la tierra, en el día postrero, ¿a cuál de esos juzgaría Dios? Sino un tremendo lío, tremendo, ¿no? Porque he vivido varias vidas, en unas me porté bien, en otras me porté mal. Entonces, ¿de cuál soy culpable y de cuál no soy? Pues soy culpable de la que tengo ahora, porque es la única que tengo. Y es interesante esto. Ahora, es importante aclarar que existen tres escuelas, como dije en la primera clase, tres escuelas principales de interpretación profética respecto al tiempo en que sucederá el arrebatamiento de la iglesia. La primera es la pretribulación. Está aquí, por eso el dibujo la mantiene acá. Esta es la escuela que representa a una gran cantidad de evangélicos, creyentes cristianos o cristianos evangélicos, que creemos, yo fui levantado en esta escuela, que iremos antes de la tribulación. O sea, que inmediatamente que la iglesia es raptada, vienen los acontecimientos del Apocalipsis a llenar, y que entonces vendrán los juicios. Se usa versículos como el que se encuentra en Apocalipsis 3, donde dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Es uno de los versículos que respaldan esto, aunque los otros también tienen sus versículos para respaldar sus opiniones. Pero también el símbolo del arca de Noé. Noé fue protegido en el arca, los juicios vinieron, pero, es decir, el arca estaba arriba, los juicios quedaron abajo. Esa es una de las razones por las cuales creemos en esa parte. Pero hay la otra escuela que sostiene la del medio de la tribulación. Le llaman mid-tribulation en inglés, es mitad tribulación. O sea, ¿qué sucede? Que creen que la iglesia pasará por la mitad, los 3 años y medio, antes de ser arrebatada. Y por pasar allí, entonces pasará por mucha persecución y habrá muchos mártires. Bueno, de hecho, Apocalipsis nos muestra que hay una gran multitud de mártires que surgirá del tiempo de la tribulación y que luego aparecen con vestiduras blancas. Y cuando se les pregunta, le dice, ¿de dónde han venido ustedes? Dicen, nosotros venimos de gran tribulación. Este es la otra escuela, a la mitad. Pero hay la tercera escuela que es post-tribulación, que quiere decir que vendrá, para ellos, el Señor vendrá aquí. Después de que haya pasado el reinado del anticristo y todo lo demás, ya hemos pasado por todos los asuntos de la bestia y el falso profeta. Y esa es una posición que también algunos toman fuertemente. Yo puedo verme en esta posición y aceptar esta aquí.
Es decir, hay que ser elástico, y no hay que ser dogmático, porque muchas personas por ser tan dogmáticos han tenido que comerse sus palabras después, porque realmente pues no era así. Hay cosas que están en el secreto de Dios y Él tiene solo derecho de saberlas. Si las quiere revelar, amén. Si no, pues seguimos fieles igualmente. Pero me cuesta trabajo aceptar esta última, es por una razón lógica. Porque al aceptar esta, tendría que aceptar entonces que el rapto de la iglesia y la segunda venida son una misma cosa. Y según lo que encontramos aquí en las Escrituras, se está hablando de dos situaciones diferentes. En una viene y no le verá todo el mundo, y no llega a la tierra. En la otra viene y todo ojo le verá, cuando aparezca al final del Armagedón. Entonces, es muy, muy importante, es decir, entender, yo participo de esta, me vuelvo elástico hacia esta que está acá, pero otra vez, no trato nunca de meterle a nadie en la cabeza que mi posición tiene que ser la de él. En cuanto a Apocalipsis, en cuanto a profecía se refiere, y en esto es muy serio no ser extremadamente dogmático, porque uno puede dañar la situación. Y puede tal vez llevar a una persona a un error que después, mire, pasa una cosa cuando uno a veces como maestro enseña algo con tanta fuerza, y después usted descubre que está equivocado. El equivocado continúa equivocado hasta el final y usted es el que sale a flote. Yo he visto casos de situaciones en las cuales personas han dicho así, bueno, tal así y tal aquí, por allá, y entonces resulta que yo después verdaderamente he descubierto una cosa. Y usted viene del discípulo y le dice, mira, descubrí que, no, usted está equivocado. Entonces el discípulo le viene a enseñar a usted, es decir, el error suyo. Y uno tiene que cuidarse de esto. Es muy importante entonces que entendamos estas tres posiciones. En estas posiciones no se puede, como dije antes, ser dogmático, pero creo personalmente que son más aceptables las dos primeras de estas. Todos tres están de acuerdo en una cosa, en lo que sucederá en el arrebatamiento, en la resurrección de los muertos y en la transformación y el arrebatamiento de los creyentes que estén vivos en el momento que sucede este evento. La diferencia básica radica en la cronología, o sea, en qué tiempo sucederá. Eso es realmente. Ahora, la tribulación es importantísima aquí porque vienen los 7 años de tribulación que son tremendos porque Jesús dijo que nunca antes habría habido un tiempo ni habrá un tiempo como ese. La tribulación conocida como la 70ª semana de la profecía de Daniel concerniente al pueblo judío, donde Dios tratará de nuevo con su pueblo, tendrá una duración de 7 años. Una semana, cada día representa un año. Se levantará un líder, un gobernante mundial que la Biblia denomina el anticristo o la bestia, por causa del tipo de dictadura que ejercerá tan rígida sobre el mundo. Estará acompañado de otro personaje conocido como el falso profeta, el cual hará milagros mentirosos, dice el Apocalipsis, para engañar a la gente. Este relato sobre su terrible misión en la tierra aparece descrito en el capítulo 13. Por razones de tiempo no podemos, pero ustedes lo pueden estudiar en casa. El capítulo 13 de Apocalipsis. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 2 encontramos esta referencia acerca del advenimiento y la manifestación del anticristo. Dice de esta manera, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo escribió a los tesalonicenses esto por una razón lógica. Había maestros que se estaban introduciendo doctrinas erradas diciendo que ya la resurrección haya pasado. Y él dijo, aguántense un momentico, tienen que haber ciertas cosas para que suceda en este evento. Y luego dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, de la cual hablamos en el estudio pasado, como una de las señales prevalentes hoy en día en la iglesia que se le está metiendo la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Esto vendrá a los 3 años y medio, cuando él saque las uñas y diga, yo soy Dios de la tierra, y reclame la adoración para él en esa época, haciéndose pasar por Dios. Se sienta en el templo de Dios como Dios. O sea, es cuando los judíos lo rechazan de plano. Y no pueden aceptar un hombre haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.
Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso está en el capítulo 19 de Apocalipsis, como vamos a ver más luego, donde verdaderamente cuando el Señor desciende en la guerra de Armagedón, completamente con el poder de su lengua, Él mata, es decir, Él destruye al anticristo, al falso profeta, y una vez los arroja al lago de fuego. Es importante aquí notar que dice que hay algo que todavía impide que se manifieste esto. Para muchos maestros bíblicos, lo que impide es la iglesia en la tierra. El hecho de que la iglesia todavía como sal de la tierra y luz del mundo esté en el mundo, es decir, impide que se manifieste totalmente Satanás con todo su poderío. Una vez que la iglesia sea retirada, entonces él tendrá cancha abierta para jugar su partido en el mundo y hacer sus cosas que él quiere hacer. Y esa es una de las escuelas que hay. Otros piensan que es la remoción del Espíritu Santo, pero yo personalmente creo que es la iglesia, que como, es decir, adversario del diablo, es decir, nosotros aquí le hacemos difícil la fiesta al diablo, porque todavía hay testimonio de cristianos en la tierra con vidas de santidad, con vidas de testimonio que podemos, es decir, decirle al mundo, hey, hay un estilo de vida diferente. Hay una opción para tu clase de vida y puedes cambiar porque Él me cambió a mí, y esa es una situación muy importante. Entonces, dice acá, este inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Por qué? Porque el diablo es el que influye la fuerza al anticristo y al falso profeta. Tal como Dios Padre ungió a su Hijo. Y dice en Hechos 10:38, como en cuanto a Jesús de Nazaret, al cual le ungió Dios, el Padre, de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Así el diablo llena a este hombre inicuo llamado el anticristo y al falso profeta, para que hagan cosas mentirosas y engañen a la humanidad. Y no es fácil engañar a la humanidad. Estamos viendo hoy en día la cantidad de formas y de palabras sutiles que salen y conformativas para engañar a la persona. Yo encuentro que uno de los problemas más grandes de la humanidad hoy en día es que yo me levanté en una época en que a mí me enseñaron los dos colores básicos, negro y blanco, y ahora me encuentro en un mundo de grises. Y ese mundo de grises es conformista con el pecado, y entonces ya no es simplemente la verdad vale, sino que la mentira también vale, porque depende quién la dijo y tienes que respetarla. Pero otra vez, yo digo, todavía no han encontrado algo con que reemplazar al sol en la tecnología moderna. Todavía sigue siendo el sol y todavía sigue siendo la palabra de Dios. Seguimos aquí entonces y encontramos aquí al finalizar, vienen los juicios de Dios. Tremendos juicios de Dios vienen ahora sobre la tierra y son derramados en el mundo. Y Jesús dijo de la época de la tribulación en Mateo 24:21, habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Los primeros 3 años y medio de la tribulación son menos intensos, como dije antes, por cuanto el anticristo engaña a la gente y hace pactos políticos, económicos y religiosos, y la gente dice, oh, todo está chévere. Leí en estos días donde una persona decía acerca de que antes de que Dios mandara juicios a la tierra, eso lo dice David Wilkerson, el de la cruz y el puñal, que escribe un libro notable hoy en día, y un hombre digno de escuchar, y dice claramente que antes de que venga juicios de Dios sobre la tierra, regularmente Dios da prevenciones con sus profetas. Pero una de las cosas que Dios hace es que relativamente viene una época de bonanza. Como Dios mostrando su misericordia para decir, mire, date cuenta que el que te está mandando esta bendición es Dios. Pero la gente no lo toma así. La gente se va con la bonanza y se engaña con la bonanza y cree y de pronto viene. ¿Eh? Porque dice que hay una ley regular. Lo que sube, baja. Y la bolsa de valores lo está demostrando en muchas de esas situaciones. Concluimos nuestro estudio diciendo que al comenzar los 3 años y medio se quita la máscara, los últimos 3 años y medio. El anticristo se quita la máscara y exige adoración. Y luego viene la famosa marca de la bestia para comprar y vender algo a la gente. Algo así como la tarjeta de crédito, pero el número inscrito en el cuerpo, o aquí en la mano o en la frente. El famoso sello de la bestia. Bueno, concluimos y nos vamos ahora, sí, para recordar que la segunda venida de Cristo la vamos a analizar conjuntamente con el último estudio, ya donde Jesús viene y toca la tierra con su iglesia.